El Señor dijo a Moisés y a Aarón: Cuando alguno tenga una inflamación, una erupción o una mancha en la piel, y se le produzca la lepra, será llevado ante Aarón el sacerdote, o cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un hombre con lepra, es impuro. El sacerdote lo declarará impuro de lepra en la cabeza. El que haya sido declarado enfermo de lepra andará harapiento y despeinado, con la barba tapada y gritando: impuro, impuro. Mientras le dure la afección, seguirá impuro, vivirá solo y tendrá su morada fuera del campamento. Esto es Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades. Y como ya habréis podido intuir, es evidente que el tema de hoy va de lepra, de leprosos, y finalmente hablaremos de Molokai, la isla de los desesperados. Y he empezado con un texto sacado del libro del Levítico, un libro contenido en el Antiguo Testamento, la parte de la Biblia que es anterior al advenimiento de Jesucristo. Podía completar esta visión de las Sagradas Escrituras con algún texto donde se ve a Jesús de Nazaret acogiendo a los leprosos, lo que significaría el cambio del paradigma. Pero mejor entramos en materia. Y os advierto que va de una breve historia de la enfermedad, quiero decir de sus repercusiones sociales. Yo no soy médico y prefiero no meterme en donde no me llaman, y de cómo ha evolucionado nuestra actitud ante ella. Y para ello, al final, hablaré de la historia de la isla de Molokai, un auténtico moridero que, digamos, fue en cierto modo redimida por la acción de un hombre llamado Damián. Bueno, pues de esto va este audio y ya no me enrollo más y entramos ya en materia. Este audio tiene dos partes claramente definidas. Una es una breve introducción a lo que es la lepra y sus implicaciones. Y luego la otra parte es la historia propiamente de Molokai, como ejemplo claro de lo que podía ser una leprosería durante muchos siglos, y de la acción de una persona, el padre Damián, que cambió la situación. Vamos allá con la primera parte. Vamos a introducir a la enfermedad y en dos retazos su repercusión en la historia. Y recalco lo de en dos retazos, porque su repercusión en la historia, pues ya veréis que es muy limitadita. Podría haber sacado más tema ahí, porque hay restos arqueológicos del 4000 a.C., donde ya se ven muestras en una aldea aislada del Neolítico de que una persona había muerto posiblemente de lepra. Hay alusiones a esta enfermedad en el Antiguo Egipto, pero no, voy a saltármelo y voy a centrar más el tema en la época moderna. Así que vamos allá. A la hora de buscar una definición, digamos, científica de lepra, he buscado en varias fuentes y al final la síntesis de todas ellas, así en un solo párrafo, lo he encontrado en la Wikipedia. En estos temas acostumbra estar bastante balanceada la información de la Wikipedia, así que me remito a ella y os la digo rápidamente. La lepra o enfermedad de Hansen es una enfermedad infecciosa crónica producida por el bacilo Microbacterium leprae, que afecta principalmente los nervios periféricos y la piel, pero también afecta otros sitios tales como las mucosas, los ojos, los huesos y los testículos. Sus complicaciones más severas son la desfiguración, la deformidad y la discapacidad, ya sea por el compromiso neurológico o la ceguera. Lo mío no es la medicina ni la biología,
Así que, sencillamente, después de leer un poquito, pues resulta que las bacterias son células, son seres vivos, son células procariotas, es decir, que no tienen núcleo. Mira, ya no sé lo que eso conlleva, pero ahí queda esto. Es que me enteré el otro día que los virus, en cambio, no se consideran seres vivos. Mi compañero en Primum Radio, Carlos Suárez, cuando habla del COVID, pues deja bien claro pues que no se consideran seres vivos a los virus, cosa que a mí me hace estallar la cabeza, no lo entiendo muy bien, pero bueno, queda claro que las bacterias, sí, son microorganismos, son seres vivos sin núcleo. Y bueno, ahí nos podríamos extender más, pero como vaya por este camino me voy a despeñar un poquito. Yo voy a decir las cosas así que más se ven, porque lo que me interesa es el impacto social a lo largo de la historia de la enfermedad. Y entre ese impacto de esta enfermedad es otra cosa que viene incluida en esa breve definición, que es una enfermedad infecciosa. Bueno, ya sabemos todos lo que es una enfermedad infecciosa. No voy a intentar ver el artículo científico correspondiente porque hay una experiencia vivencial. Infecciosa es aquella enfermedad que se puede transmitir a otros. Así de sencillo. Y hoy en día, con todo esto del coronavirus, lo tenemos muy claro. Ahora, eso sí, cabría decir cuán infecciosa es la enfermedad de la lepra o enfermedad de Hansen, según la denominación moderna. Bueno, pues parece que es contagiosa, pero no súper contagiosa. No sé cómo decirlo. No se puede comparar, por ejemplo, a las pandemias que han habido a lo largo de la historia, como la de la peste. Las famosas pestes de Europa en el 1300, que eliminaron a cuarta parte de la población, y otras epidemias que han habido cíclicamente en la historia. No. Digamos que el contagio es a base de una exposición prolongada con una persona que tenga la enfermedad y además viene muy condicionada por una predisposición en cada individuo. Digamos que hay gente que es más inmune que otras a esta bacteria y que la solución más fácil es una buena higiene y una profilaxis, etcétera, etcétera. Incluso, según he leído en algún artículo médico, si el enfermo, pues eso, se somete a una higiene adecuada, pues digamos que es poco factible que transmita la enfermedad. Así pues, es una enfermedad que siempre se asocia a situaciones de miseria y de falta de higiene. Cosa que esta de la higiene, que os puedo asegurar que hasta bien entrado el siglo XIX, pues no se tenía muy clara. Ahí tenemos otro claro ejemplo en el audio que dedicó Carlos Suárez a Semmelweis, que que intuye más o menos que esto de la higiene tiene que ir bastante que ver con determinadas enfermedades. Y esto ya estábamos en el principios del siglo XIX. Bueno, dicho esto, pues ya nos vamos dando cuenta de que no es una enfermedad en el sentido estricto pandémica, pero que en algunos momentos puede ser bastante común. Y sobre todo tiene un grado de estigmatización social grande porque, como muy bien dice en esa breve descripción, provoca deformación. Pero una deformación bastante repugnante a la vista. O sea, úlceras abiertas y lo típico, la gente tiene la imagen de que al leproso se le cae la carne a trozos. Hoy en día en los países ricos es una enfermedad que está francamente desaparecida. Sin embargo, sigue siendo importante en la India. Y en segundo lugar, si no me equivoco, lo puedo comprobar, sí. Y en segundo lugar en Brasil, se supone que en las zonas más deprimidas. De todas maneras, sigue siendo una enfermedad endémica en algunos países del sudeste asiático también. Digamos que otra de las características es que es crónica y, por lo menos en la época pasada, era una muerte a cámara lenta, dolorosa y deformante. Tenía tintes de ser una maldición. Y hasta aquí la descripción general de la enfermedad. Y ahora vamos a ver su paso por la historia y cómo ha quedado reflejado. Al principio del audio he puesto un breve texto de la Biblia. Evidentemente, si seguimos leyendo la Biblia y llegamos al Nuevo Testamento, veremos cómo
Pues hombre, pues como la cosa da un cambio radical cuando aparece Jesús de Nazaret y realmente acoge a los leprosos. Pero bueno, la tendencia general siempre ha sido a tenerlos aislados. Incluso en los que se llaman cristianos, pues digamos que la batalla para comprender a los leprosos duró siglos. Como otras batallas que estaban implícitas en el mensaje de Jesús, como el de la esclavitud, costó siglos erradicarla, pero ahí estaba el germen. Bueno, pues esto con los leprosos pasó 3/4 de lo mismo. La tendencia general era aislarlos, aunque con una cierta caridad. Todo eso nos ha quedado posiblemente la idea de los leprosos, pues gracias a esa película tan famosa de Ben-Hur, que digo la antigua, la moderna la empecé a ver y no aguanté más de 10 minutos porque me pareció horrible. Que cuando va Ben-Hur vuelve a Palestina y va a buscar a su madre y a su hermana, pues resulta que están aisladas en un sitio donde solo están los leprosos, porque se aislaban de la sociedad. Era un fin terapéutico. Esta pobre gente no podían estar con los demás porque podían contagiarlos. Aunque yo os digo que el grado de contagio era muy bajo, pero claro, si te tocaba, te ha tocado. Tan bajo es que incluso ya veremos como en algunos lazaretos o refugios de leprosos, esta gente acababa casándose y teniendo hijos completamente sanos. Es que no se pasaba la enfermedad tampoco de madre a hijo. Nos puede parecer chocante, pero es así. Pero eso sí, con todas las connotaciones que tenía, pues algunos veían en ellos una maldición. El que es leproso es fruto del pecado, de la concupiscencia o de los vicios. Hace un momento, así como de pasada, he citado una palabra que no todo el mundo conoce, y es la de lazareto. Pues esos eran los hospitales o refugios donde se recluían a los leprosos, entre otros, y también más adelante otras enfermedades infecciosas, como la tuberculosis. Bueno, ¿de dónde viene este nombre? Pues viene de San Lázaro. San Lázaro es el patrón de los leprosos. Pero tiene más historia. Por cierto, refugio o a veces casi cárcel. Pero vamos a verlo poco a poco. En el siglo XII, durante las cruzadas, se creó una orden religioso-militar bajo la advocación de San Lázaro para el cuidado de los leprosos. Cuando volvieron de Tierra Santa, fueron acogidos por Luis VII de Francia, que les concedió cerca de París una casa. Y ahí viene la historia del primer lazareto. Fue un hospital dedicado al cuidado de leprosos. El nombre de Lazareto viene de San Lázaro, que según la devoción popular era el santo patrón de los leprosos. Y también de los mendigos y de todo aquel que tuviese úlceras en general. Y esto venía por una confusión de la mentalidad popular que confundía a Lázaro, al propio San Lázaro, que es el amigo de Jesús, aquel que él resucita, con el Lázaro de otra parábola. Una parábola en que Lázaro es una persona que tiene úlceras y lo contrapone con el rico de Pulón que banquetea todo el día. Pues la mentalidad popular confundió los dos personajes, que al fin y al cabo llevaban el mismo nombre, y como Lázaro, el de la parábola, estaba cargado de úlceras, pues nada, se lo atribuyeron a San Lázaro. Pero bueno, esto es anecdótico. Estas instituciones de aislamiento fueron evolucionando con el tiempo, y la República de Venecia, que estaba especialmente expuesta a estas epidemias. ¿Por qué? Porque era una república eminentemente comercial y estaba por aquí y por allá, llegaban barcos, y todos sabemos que, por ejemplo, la peste pues posiblemente llegó muchas veces a los puertos en primer lugar, a través de los roedores, de las ratas que habían en los barcos. Bueno, la cuestión es que intuyeron de que el mal venía muchas veces de fuera, y por eso instituyó esta práctica que hoy no suena tanto, de la cuarentena. Pues se fijó un lugar donde debían aislarse en cuarentena las personas que venían de lejos y que tenían síntomas de enfermedad. En una isla cercana a la ciudad
En 1403, pues eso, edificaron un asilo para estas personas y tenían que pasar 40 días para asegurarse de que estaban desinfectadas y que no iban a contaminar al resto de la población. Y esta práctica pues ha persistido a lo largo del tiempo. Si habéis visto la película esta del Padrino, cuando llega Vito de niño, pues acaba estándose una temporadita en la isla de Ellis porque no está muy sano. 40 días ahí, chavalito. Y se queda 40 días, bueno, no dice los días que están, pero ya se ve que el chaval está en su habitación, se pone a cantar. Bueno, pues eso. Era propio también en Estados Unidos, una isla llamada Ellis, cercana a Nueva York. Venía la gran afluencia de inmigrantes y pues el que no estaba del todo sano, pues a la isla de Ellis a pasar la cuarentena, y si no, no entras. Pero volviendo a Venecia y a la institución que ellos crearon, estos lazaretos ahí preventivos, por decirlo de una manera, pues hombre, dentro de lo que cabe tenían alguna consideración para los allí alojados, porque al fin y al cabo seguramente la mayoría eran vecinos de la ciudad, comerciantes, y entonces pues tenía ventilación, tenían pues unos mínimos sanitarios o de comodidad, y además tenía una cosa que se llamaba un locutorio, para que los que estaban sujetos a la cuarentena pudiesen hablar con la gente, con sus familiares que venían a verlos. Eso sí, con la conveniente separación, con una reja de por medio y con distancia. O sea que fue un avance en el asunto. Pero no siempre ni en todos los lugares los establecimientos para leprosos pues tuvieron en cuenta la dignidad humana. A veces eran auténticos morideros. De uno de esos es de lo que va a hablar al final nuestro audio de hoy. Pero antes de entrar en esa historia escalofriante de la isla de Molokai, pues como dato curioso, os diré que en España habían varias leproserías y algunas todavía están en activo. Así hay uno en Alicante, en la provincia de Alicante, el sanatorio espera que lo veo aquí, que lo tengo apuntado. Pues Sanatorio San Francisco de Borja de la Asociación Sin Ánimo de Lucro Fontilles, en el Val de Laguar, en la comarca de la Marina Alta. Bueno, pues eso lo leo en La Vanguardia, y también voy al diario El Mundo, y hay una entrevista a uno de los ingresados allí. Dice: llegué aquí en 1957 con 20 y tantos años. Me salían tubérculos en la cara, en las manos, en los brazos. Esto es una información del año 2016, pero bueno, para el caso. ¿Y dolían? Dice: sí, claro, mi padre estuvo 10 años sin venir a verme. Bueno, pues era la triste historia de muchos leprosos que quedaban totalmente aislados de la sociedad. No vamos a ahondar en el drama humano, sencillamente que, pues eso, en otra información que viene en La Vanguardia, pues habla de cómo los médicos dicen que hay muchos mitos falsos en torno a la lepra, que la lepra se cura, que no es tan contagiosa y bueno, pues que hoy es una enfermedad controlada. De todas maneras, según leo en alguna información, un poco trasnochada, ya han pasado unos años, hay como 130 leprosos en España. Y así en muchos países occidentales pues también hay leprosos, pero ya se ve que es una enfermedad minoritaria y digamos controlada. No así, ya os he dicho, en la India y en Brasil y en Indonesia. Pero vámonos ahora ya, si os parece bien, a contar la historia de la isla maldita de Molokai. La isla de Molokai es una pequeña isla. Bueno, ya sabéis que lo de pequeño o grande es relativo. Bueno, comparadas con las mayores, del archipiélago de las Hawái o las Sandwich, que ambos nombres tiene el archipiélago, ahí en medio del Océano Pacífico. Y bueno, es una isla en la cual hay una zona especialmente apartada, es una península
separada del resto por enormes acantilados donde se desarrollará nuestra historia. Pero para describirlo, mejor echaré mano del texto del libro El padre Damián, el apóstol de los leprosos, de Omer Engelbert, que es una de mis fuentes. Allá va. La isla de Molokai se encuentra en el centro del archipiélago de las Sandwich, al sureste de Oahu y al noroeste de Maui. Tiene 320 kilómetros cuadrados de superficie. Sobre el mapa se alarga en sentido horizontal, afectando un poco la forma de una hoja de sauce o de un pescado tumbado. Los canacos la llaman la tierra de los precipicios, de tanto como la removieron las convulsiones volcánicas. Su desolado aspecto contrasta con la belleza risueña de las islas vecinas. En 1873 su población no llegaba a las 2000 almas. Sobre la costa septentrional de Molokai, el promontorio de Kalawao avanza en el océano. Es una lengua de tierra de 17 kilómetros de superficie, soldada al resto de la isla por las pali, rocas gigantescas de 700 a 800 metros de altura. En el centro de este promontorio existe un cráter de 30 metros de altura y 65 de ancho. En todo su alrededor se extiende la llanura estéril sembrada de bloques rocosos y, diseminados aquí y allá, matojos de hierbas altas y algunos ramos de viejos pandanus o cañas de hojas largas. Encerrado por 3 lados entre acantilados que caen a pico en el mar y defendido en el sur por la cadena casi inaccesible de las pali, parece hecho este lugar para delegar en él a los forzados a quienes se quisiera impedir la huida. Las autoridades hawaianas lo eligieron para secuestrar en él a los leprosos del archipiélago, y allí fue donde el padre Damián pasó los 16 últimos años de su vida. Es probable que la lepra hiciera su aparición en las islas Hawái mucho antes que se la designara con su verdadero nombre. En 1823, el reverendo Stewart, misionero protestante, escribía que los casos de escrófulas oftálmicas y de elefantiasis eran muy comunes. ¿Era acaso esto, mal diagnosticado, la terrible plaga? En 1850 el gobierno de Honolulu estableció un comité de higiene encargado de tomar medidas para preservar y curar la población de las enfermedades epidémicas y en particular del cólera. No se hablaba de la lepra, de la que solo un caso había sido comprobado. En 1863 un miembro del comité, el Dr. Hildebrand, lanzó agudos gritos y señaló que en el país había numerosos leprosos que sembraban el contagio. Sus colegas tardaron 8 meses en nombrar un médico para que hiciera una investigación sobre tal materia. Mientras tanto, los extranjeros tuvieron miedo y llevaron una violenta campaña en los periódicos, y el 3 de enero de 1865, antes de que el investigador hubiera llevado a cabo su tarea, el rey Kamehameha V dio un decreto para apaciguar sus temores. Este decreto ordenaba a los leprosos que se dieran a conocer y al comité de higiene que hiciera el censo de los sospechosos. Los incurables serían relegados a la leprosería de Molokai y los demás cuidados en el hospital de Kahili, cerca de Honolulu. Tales medidas fueron impopulares en extremo, por más que los periódicos declararan que Kahili poseía todos los remedios necesarios para curar a los menos atacados, y que Molokai estaba preparado para permitir a los condenados a muerte el vivir allí cómodamente. Los leprosos no quisieron escuchar nada. Mejor que morir lejos en el abandono, preferían sufrir y esperar el fin en su pobre choza, rodeados de toda su familia. Los padres se oponían a dejar marchar a sus hijos, los esposos a separarse, los viejos a abandonar los lugares donde habían vivido. Hubo que recurrir a la fuerza. Los médicos se hicieron acompañar de gendarmes, se pusieron en campaña vigilantes y acorralaron a los enfermos como si fueran piezas de caza. Se vio entonces a estos desgraciados, con la complicidad de sus amigos, buscar inaccesibles retiros, refugiarse en los huecos de los precipicios, enterrarse en cuevas de donde solo salían por la noche.
Toda proximidad del hombre les hacía huir. Durante los 8 primeros meses esta caza del hombre no dio casi resultado alguno. Enfermos y con buena salud hacían frente a los agentes del comité. En la isla Kauai, el Dr. Smith y muchos de sus colaboradores fueron asesinados. Además, se hirió mortalmente a los policías. El Dr. Emerson fue asesinado también. Durante mucho tiempo, en la isla de Oahu, se recibió a los pesquisadores a tiros de Winchester. Sin embargo, los atrapadores pronto apresaron a los incapaces de huir. Después, la fuerza pronunció la última palabra, y antes de fines de 1866, 141 leprosos pudieron ser embarcados en Honolulu. Su partida dio origen a escenas muy penosas. ¡Qué espectáculo!, decía un testigo. El enfermo iba acompañado por sus familiares, que le estrechaban en sus brazos, le cubrían de besos interminables y mezclaban sus lágrimas a las suyas. Cuando se le arrancaba de los brazos para llevarle al vapor, eran de ver los gritos desesperados, los alaridos de dolor que partían el alma. Estos desgraciados eran transportados a la playa de Molokai, donde existían entonces 2 ciudades, Kalaupapa y Kalawao, distantes una de otra 5 kilómetros, contando entre ellas con 14 cabañas, pobladas en conjunto por unos 40 indígenas. El desembarcadero estaba en Kalaupapa. Allí es donde se arrojaba a los leprosos, que inmediatamente eran llevados a Kalawao. Contrariamente a lo que decían los periódicos, nada existía allí para recibirlos, salvo un vago hospital sin lechos ni médicos, reservado para los más enfermos. Estos no entraban más que para morir, tumbados sobre el suelo o sobre esteras tendidas por tierra. En cuanto a los demás, vivían amontonados en las chozas que los indígenas, antes de retirarse a los vecinos valles, habían abandonado. El comité de higiene creía que, una vez instalados, los más válidos se pondrían a trabajar alegremente, que cultivarían la tierra y proveerían a sus necesidades. Bastaría, pensaban, con enviar de vez en cuando carne y vestidos para suplir la falta de lo que no tenían. Bien lejos estaban de todo ello. Nadie se puso a trabajar. Los medicamentos faltaban. Las llegadas de víveres eran irregulares e insuficientes. De 1866 a 1873, cerca del 40% de los secuestrados murieron. Exactamente fueron 311 sobre 797. Cazados y perseguidos como animales. Los hijos, aun los niños, separados de sus padres si eran sospechosos de tener la lepra. Las madres o los padres separados de su familia, por la misma razón. Abandonados en una isla como animales rabiosos. Cuando te tratan como un animal, acabas creyéndotelo. Una vez allí, pues, ¿qué ocurría? Pues que no te hacían caso. Estabas abandonado, a tu suerte. Era la ley del más fuerte la que imperaba allí. Cuando llegaban los nuevos, les saludaban de la siguiente manera: Aole Kanawi Reya Abai, que significa: en este lugar no existe la ley. Nadie hacía nada. La desesperación y el desarraigo, si no se combaten con heroicidad, acaban con lo mejor que tiene el ser humano. Todo el mundo se dedicaba, pues, a holgazanear. Se pasaba el tiempo durmiendo, sesteando, jugando a cartas, bebiendo y entregándose al vicio. Sodoma tuvo allí su sucursal. Hombres, mujeres, solteros, gentes casadas vivían juntos, mezclados, al azar de cobijos y estaciones. Como mucho cultivaban batatas para sacar de ellas alcohol con el que emborracharse. Y las borracheras acababan en orgías, en bailes desnudos y otros juegos inmundos ante el altar de Laka. Laka era como la Venus de los canacos, la única divinidad que los leprosos de ambos sexos consentían en honrar. Los hombres más fuertes imponían su ley y captaban a los jovencitos y jovencitas como sus criados particulares y como algo más, como fuente de placer. Las mujeres estaban obligadas a prostituirse. Este era el panorama que se respiraba en la isla.
o en aquella parte de la isla, en esa península maldita de la isla de Molokai. Todos estos abusos no podían ser denunciados, porque los teóricos guardianes venían muy de tanto en tanto y no eran mejores que la gente de allí. Les echaban de comida como los animales y se largaban. Nadie se preocupaba por ellos. Estaban abandonados a su suerte. A este lugar tan poco acogedor fue a parar el padre Damián, el protagonista de la historia que viene a continuación. Vamos a hacer una sucinta biografía para situarlo. Se llamaba Joseph Van Beuster, o sea, sus padres no le pusieron Damián, eso se lo puso luego, cuando entró en religión. Él mismo eligió ese nombre. Nació el 3 de enero de 1840 en Tremeló, la parte flamenca de Bélgica. Era un niño piadoso y bueno, vamos a saltarnos las anécdotas piadosas de su infancia y llegamos ya a los 17 años, hecho un jovencito. Pues entonces estudió comercio y francés en Braine-le-Comte para ayudar a su padre en el negocio del grano. Cada atardecer, eso sí, iba a alguna iglesia. Un día entró en su parroquia cuando predicaba un misionero redentorista y decía: «Los goces de este mundo pasan pronto, lo que se sufre por Dios permanece para siempre. El alma que se eleva a Dios arrastra en pos de sí a otras almas. Morir por Dios es vivir verdaderamente y hacer vivir a los demás». Total, que eso le llegó al corazón y dijo: «Esto es lo mío». A su padre la noticia pues le derrumbó sus planes, pero vino a decir: «Bueno, si Dios cuenta contigo, pues ¿qué le vamos a hacer?». Y el 3 de enero de 1859 él mismo acompañó a su hijo al convento de los Sagrados Corazones de Lovaina. Hay que decir que un hermano suyo mayor ya había ingresado en la misma orden, con el nombre de Pánfilo. Bueno, se llamaba Augusto y al entrar en religión se cambió a Pánfilo, igual que Joseph se cambió a Damián. Costumbres de los religiosos. Bueno, la cuestión es que fue acogido de aquella manera, ¿eh? No penséis, él tenía ilusión de ser sacerdote, pero le ponían trabas porque lo veían demasiado mayor para aprender latín y humanidades y una serie de cosas. Bueno, no confiaban mucho en él y bueno, pues lo relegaron un poco al segundo plano, pero él puso esfuerzo para estudiar latín y bueno, ahí el tipo luchaba porque su vocación era ser misionero y se encomendaba a San Francisco Javier, el gran misionero por antonomasia. Y bueno, hizo de la suya San Francisco Javier porque, bueno, resumiéndolo mucho, acabó en Oceanía, en las Islas Hawái, y allí en Honolulu acabó ordenándose sacerdote y en cuanto vio la oportunidad de ir al sitio donde nadie quería ir, donde estaban los más olvidados de la mano de Dios, pues allí que fue. Y donde había gente más perdida, pues en la isla de los desesperados, en la isla de los leprosos. Y allí en Molokai es donde dio el do de pecho. Fue y se hizo uno con los más desgraciados. Enseguida entendió que para hacerse respetar y hacerse querer tenía que ser uno más, porque si no su labor iba a ser inútil. Así que, pues se mezcló con ellos y sabía que tarde o temprano aquello acabaría como acabó. La lepra no es una enfermedad, ya lo hemos dicho, extraordinariamente infecciosa, pero si te estás exponiendo todo el rato, pues acabas mal. Y eso le pasó a él. En fin. Y como colofón a su vida, hay que decir que fue pues beatificado en 1995. Juan Pablo II le beatificó en 1995 y Benedicto XVI lo canonizó el 11 de octubre de 2009 en Roma. Su fiesta se celebra el 15 de abril. San Damián no solo es el patrón de los leprosos, sino también de los enfermos de SIDA. Bueno, ya hemos presentado así muy brevemente a nuestro personaje. Vamos a ver qué es lo que hizo allí y cómo lo pasó. Hay por ahí una película española que la he podido ver, dura 1 hora y 40, está en YouTube, si buscáis la vida del padre Damián de Molokai,
de esa película, es en blanco y negro. Hombre, no está mal, pero bueno, como película deja un poquito que desear y es un condensado y tal, y es muy, bueno, un pelín edulcorada. Llega al corazón, pero bueno, os puedo asegurar que hoy en día sería, si se hiciese hoy en día con colores y con el maquillaje actual, sería bastante repugnante, porque lo que le tocó vivir no es un camino de vino y rosas. Era un sitio bastante asquerosillo. Pero vamos a meternos ya en pleno en la labor del padre Damián cuando llega a Molokai. Al principio, le resultó difícil acostumbrarse al mal olor de los leprosos. Por eso escribió en una carta: en el cumplimiento de mis deberes sacerdotales en sus domicilios, me veía obligado no solo a cerrar mis narices, sino a permanecer un rato fuera para respirar aire fresco. Como antídoto para contrarrestar el mal olor, me acostumbré al uso del tabaco, ya que, de alguna manera, el aroma de la pipa me preservaba de llevar en mis ropas el horrible hedor de nuestros leprosos. El 25 de noviembre de 1873 le escribe a su hermano Pánfilo: un día, durante la misa solemne, estuvo a punto de dejar el altar para salir a respirar aire puro. Pero el recuerdo del Señor, cuando se abrió la tumba de Lázaro, me retuvo. Actualmente ya me he acostumbrado. Entro en las casas de los leprosos sin problema. Algunas veces, cuando confieso a los enfermos cuyas llagas están cubiertas de gusanos, me hace bien taparme la nariz. En ocasiones no sé dónde dar la unción de los enfermos, porque el pie y la mano es una llaga completa, lo que me indica que su muerte está cerca. Aquí no hay médicos. Son múltiples los testimonios de la eficacia de su labor apostólica. Como muchos moribundos, bien morían, habían conversiones al catolicismo, etcétera, etcétera. Y eso lo narraba pormenorizadamente a su superior y al obispo. Pero además, también estaba por, digamos, el bienestar material de sus leprosos. Así, en un momento dado, pidió al comité de sanidad encargado de aquellos desgraciados que mejorasen el tema de la alimentación, que era mediocre y a veces escaseaba. Y eso porque el barco llegaba en alguna ocasión por el mal tiempo. Pues él puso el grito en el cielo. Además procuró que la distribución fuera equitativa, que nadie mangonease con las provisiones. Puso una tienda de alimentos para compartirlos con todos los necesitados. Consiguió ropa de abrigo para todos, porque muchos sufrían frío en las épocas más de invierno. Como faltaba el agua para lavarse, hizo unos canales para traer el agua desde un reservorio natural. Construyó algunas casas de madera para los leprosos, trabajando en todo como el que más y dando ejemplo a todos. Incluso construyó una carretera o camino entre Calauo y Kalaupapa, hoy llamado Camino de Damián. Incluso hizo volar unas rocas para mejorar el acceso de los barcos al embarcadero. Hacía féretros, excavaba sepulturas, curaba a los enfermos y los limpiaba en sus cabañas y en el hospital, y hasta hacía de policía para reprimir los desmanes de algunos leprosos que llevaban una vida de maleantes y de viciosos. Y se enfrentó definitivamente al gran problema que genera toda desesperanza y sentimiento de provisionalidad, que era el ocio desmedido. Animó a todos a trabajar la tierra, a no estar ociosos, jugando a las cartas y pensando solo en divertirse. Así escribió: certifico que al presente las 9/10 partes de la población trabaja, mientras que antes solo 1/10 parte gozaba de ese privilegio. Cuando la aldea de Kalaupapa se anexionó a la leprosería, varios se dedicaron al cultivo de la batata y la cosecha fue abundante. Durante el invierno, cuando el mal tiempo impedía llegar a los barcos, la administración local estaba encantada de poderles comprar a los que poseían algunas reservas. Esto fue un gran estímulo para ellos,
Muy pronto fueron muchos los leprosos que tuvieron sus campos de batatas. Presentaron luego una solicitud a la administración local para que les entregara en dinero el valor correspondiente a su ración semanal, que no necesitaban. La petición fue atendida y los leprosos se beneficiaron de ella para mejorar su condición. Esto sí que es emprendeduría, ¿eh? Animaba a la gente pues a montar su pequeño negocio de plantación de batatas y tener excedente con el que conseguir dinero que podía emplear en otras cosas para mejorar su calidad de vida, como también diríamos en lenguaje actual. El trabajo es lo contrario al ocio y el ocio es la madre o el padre, no sé, de todos los vicios. En fin, que la mejora espiritual iba acompañada de la mejora, pues también material, de calidad de vida. Damián era un religioso, un médico de almas, un sacerdote, pero también un médico de cuerpos. Combinaba perfectamente las dos tareas. Un día estaba curando a un leproso y éste le dijo: ¿No tiene miedo de contagiarse? Y él le respondió: Yo quiero dar mi vida para salvar tu alma. Sacerdote 100%, ¿verdad? Un médico de la Marina norteamericana que visitó Molokai, el Dr. Woods, dijo: Admiré su paciencia y la manera científica con que los curaba. No he encontrado en ninguna parte un lugar donde los leprosos estén tan contentos y bien cuidados. En una carta a su hermano Pánfilo le dice: Tengo mis 2 pequeñas farmacias y en mis visitas a las casas llevo siempre en mis bolsillos llenos de frascos de medicina, intentando de esta manera imitar a mi santo patrón, el médico San Damián. A veces, haciendo el bien a los cuerpos de nuestros enfermos, se llega poco a poco hasta su alma. El superintendente Meyer dio el siguiente testimonio. Durante los primeros años, antes de que los médicos se establecieran en la leprosería, había allí un depósito de medicinas, y si algún leproso tenía necesidad de alguna de ellas, el padre Damián le aplicaba el medicamento indicado. Certifico que los enfermos sanaban de todas sus indisposiciones y de las enfermedades curables, lo mismo que después de la llegada de los médicos residentes, y que el porcentaje de defunciones no era entonces superior al presente. Bueno, continuamos con más detalles. Organizó un orfelinato para 40 huérfanos, educados en las artes domésticas. En 1880 construyó una escuela y tuvo que construir otra por el número creciente de alumnos. Otra cosa importante fue hacer decentemente los entierros. Al principio se enterraban casi en la superficie del cementerio, llevados en una sábana. Él se dedicó a hacer féretros para todos, creando una asociación para la fabricación de ataúdes y estableció un cementerio junto a cada una de las iglesias católicas, con un cerco para que no entraran los animales. Los cerdos al principio se comían los cadáveres enterrados casi a flor de tierra y sin ataúd. Se preocupó mucho de los niños. Muchos de ellos eran huérfanos y leprosos. Algunos estaban sanos, pero se cuidó de que los viciosos, que no faltaban, los usaran para sus vicios o los indujeran a la droga o a la prostitución infantil. Para estos niños construyó 2 asilos, uno para niños y otro para niñas. En 1883 tenía 44. A los muchachos los animaba a trabajar en el jardín y en la granja, y a las muchachas, las buenas mujeres cocúas, sanas, católicas, les enseñaba a coser, cocinar y otros trabajos domésticos para que pudieran casarse cuando tuvieran la edad. El orfanato se abrió en 1878 y a la muerte del padre Damián había un centenar de huérfanos. Y bueno, acabamos ya las cosas buenas que hizo porque son interminables, con algo que escribió en 1880. Dice: Tengo un pequeño orfanato compuesto de niñas leprosas. Una buena viuda, no leprosa, y de edad ya madura, es la madre y directora. Aunque la casa está separada de la mía, la cocina es común y nos repartimos nuestras provisiones. Recibimos cada uno por semana 7 libras de carne de buey y 21 libras de taro.
Con estos alimentos nos encontramos perfectamente bien nutridos. Hemos plantado un gran campo de patatas que se conservan en la tierra y constituyen nuestra reserva cuando las provisiones ordinarias no llegan a su debido tiempo. De vez en cuando recibo paquetes de ropa para los pobres y para mis huerfanitas. La caridad pública viene a menudo en nuestro socorro por medio de la Madre Superiora de nuestras hermanas de Honolulu. Anteayer, a mi regreso de una gira por la isla, encontré moribunda a una de las niñas. Me suplicó que le llevara enseguida el santo viático. Apenas acabó de dar gracias cuando entregó su alma a Dios, a quien acababa de recibir hacía pocos instantes. Ayer yo mismo construí su ataúd y cavé su fosa. Durante la semana visito a mis numerosos enfermos y me ocupo de mis huérfanas, todas leprosas. Es más o menos repugnante a la naturaleza estar siempre rodeado de estos infelices enfermos, pero yo hallo consuelo en ello. Los niños aprenden bien el catecismo y asisten diariamente a misa, y por la tarde al Santo Rosario. Como ahora soy un poco médico, como mi santo patrón San Damián, procuro, con la ayuda de Dios, endulzar y mitigar sus espantosos sufrimientos y conducirlos así por el camino de la salvación. Él mismo les enseñó a hacer algunos instrumentos musicales y les enseñó a cantar. Hizo un coro para las misas dominicales que era la admiración de propios y extraños. Bueno, paro ya con las anécdotas y yo creo que ya se ve muy bien toda la acción del padre Damián, y toda esta historia está surcada de pequeñas historias personales, pues enternecedoras o a veces realmente duras, pero que acostumbran a acabar bien. Vemos que el ambiente era duro y que no era agradable. Y vamos, no es un camino de rosas, ni todo el mundo acabó siendo bueno. Ya hemos visto que ha dejado entrever pues que el mal también campaba por ahí a pesar de su presencia. Mejoró la situación, pero siempre existe la libertad humana. Pero después de su paso aquello cambió enormemente. Entonces todo el mundo estaría a su favor. Pues no, tuvo sus obstáculos. Ahora vamos a abrir el capítulo de los obstáculos. De la gente que puso palos en la rueda de Damián. Y venían de los sitios más insospechados. O de los que menos nos hubiésemos podido esperar. A veces cuando intentamos hacer una cosa bien por los demás, nos encontramos con la ingratitud o con la incomprensión y con las habladurías. Nos pasa a pequeña escala. A veces dices, yo iba con buena intención y lo que me lían, ¿no? Otra vez no seré tan bueno. Y es una tontería a lo mejor. Bueno, pues imagínate esto elevado a la enésima potencia, porque lo que estaba haciendo era muy bueno. Y claro, por una extraña razón, bueno, o no tan extraña como veremos a continuación, eso a veces es como pisar los callos de alguien, del que debía hacer las cosas bien y no las hace, o directamente del que las hace mal y se ve pues retratado. Y bueno, por empezar por algún tema, pues por el tema de la disolución moral, del vicio y la bebida y las orgías, aquellas que he nombrado así como de pasada y todas estas cosas. Bueno, pues a veces las llegó a disolver a bastonazos. Era contundente, ¿eh? Pues cuando había una francachela, una orgía de estas a la luz de las farolas, pues iba y rompía literalmente las farolas. Vamos, que se ganó amigos entre los más disolutos. Entonces, ¿qué era la más fácil acusación? Pues decir que era el peor de todos. Así, pues decían, bueno, pues que se acostaba con una y con otra, directamente. Bueno, pues hay que decir que esto el padre Damián fue consciente desde el primer momento. Incluso escribía a sus padres diciéndoles que rezasen mucho por él, no fuese a caer todo aquello que intentaba combatir. Porque nadie está libre de tentaciones. Y él lo sabía. La base para salir indemne de esto es ser consciente de las limitaciones, porque si te fías, pues acabas cayendo. Y ponía los medios, y uno de los medios es la luz del sol, es decir, siempre había una lámpara abierta en su cuarto. Las puertas estaban abiertas, pero también las ventanas. Todo el mundo veía claramente lo que hacía y lo que dejaba de hacer. En una ocasión tuvo que ir a atender
a un enfermo y se tuvo que refugiar en una cabaña, y resulta que en esa cabaña había solo una mujer, pues decidió pasar la noche a la luz de las estrellas, al raso. Vamos, ponía los medios para que nadie pudiese pensar ni por lo más mínimo que él había caído en alguno de estos temas. De tal manera que estas acusaciones, aunque existieron, venían precisamente de los más viciosos, porque les fastidiaba, y tuvieron eco en los periódicos, y se hicieron eco algunos pastores protestantes que tenían aquellos los celillos propios de los religiosos. Pero no vamos a ir contra los protestantes, porque muchos, como veremos, muchos de los grandes benefactores del padre Damián eran protestantes, y además él no hacía acepción de personas. A los leprosos que no eran católicos también les atendía con igual cariño. O sea que por ahí tampoco, bueno, pero los que estaban lejos y eran clérigos, pues eso, protestantes, pues a veces aprovecharon estas acusaciones para engrandecerlas y ponerlas en los periódicos. Y le surgieron defensores imprevistos. Luego en el apartado de defensores ya lo veremos, tanto a los pastores protestantes que le ayudaron como al que voy a nombrar ahora, que es nada más y nada menos que el escritor Robert Louis Stevenson, que habló de él defendiéndole en los periódicos y disipó esta sombra de duda que había sobre el padre Damián, de la cual también le preguntaron sus superiores, el obispo, etcétera, etcétera. Bueno, este fue uno de los temas, un tema muy manido y muy facilón, ¿verdad? Otra acusación contra su memoria, al menos más sibilina y que viene de que podríamos considerar fuego amigo, es la acusación de desobediencia, que en un religioso que ha hecho voto de obediencia es especialmente grave. Es algo así como decir que mucha caridad, pero en el fondo era un soberbio. Todo lo hacía por vanagloria. ¿Y esto a santo de qué? Bueno, pues la cuestión es que su superior religioso le prohibió ir a Honolulu cuando él ya era oficialmente leproso. Pero en cambio el obispo le dijo que fuese allí a hacer un tratamiento. Y la cuestión es que dijo, bueno, escribió al obispo diciéndole que mientras su superior no le diese permiso, pues él no se movería, que por favor rogase al superior. En fin, sabéis que los obispos, los religiosos deben obediencia a su superior. Bueno, el obispo convenció al superior y este le dijo, bueno, pues bajo su responsabilidad que vaya. Y lo hizo, o sea, vivió la obediencia, pero a ojos de alguno, pues no fue una obediencia perfecta. Bueno, los perfeccionistas, los que van buscando la mota en el ojo ajeno. Por supuesto, también se le acusó de buscar, pues eso, el relumbrón, la fama. En fin, un poco absurdo, pero todas estas cosas pasan. Bueno, vamos a los defensores. Ya veis que no le he dedicado mucho tiempo a los detractores, tampoco le voy a dedicar mucho a los defensores. Y luego le dedicaré unas líneas a los colaboradores, que también los tuvo. Vamos a ver con los defensores. Pues vamos allá. Ya he hablado de Robert Louis Stevenson, que escribió largo y tendido. También del pintor Clifford, que lo conoció personalmente y le hizo uno de sus retratos más famosos, donde se le ve fumando en pipa y con el sombrerito, que es casi el sombrerito de paja, de estos así, es que no sé cómo se llaman, estos que son así achatados. Bueno, que es casi el retrato oficial. Y también algunos clérigos, protestantes, que le enviaron pues ayuda en medicinas y en ropa y en todo tipo de cosas y en comida. ¿Por qué? Porque alababan su buen hacer. O sea, fue universal su buena fama. También el capitán del barco que le trajo quedó admirado de su labor y mucha más gente. Y tuvo colaboradores, tanto laicos como eclesiásticos. Con alguno tuvo problemas, algún sacerdote que vino a ayudarle y no se entendió bien, luego al final vino alguien de su orden a ayudarle. En fin, que tuvo colaboradores. La propia Casa Real de Hawái le condecoró por su labor y más adelante, cuando ya las Islas Hawái pasaron a formar parte de los Estados Unidos, pues eligieron que la estatua que los representase en el Capitolio fuese la estatua del padre Damián.
Y bueno, y deciros que el Lazareto, o como queráis llamarle, de Molokai, de Cologhuahua, pues estuvo activo hasta el año 60 y pico. Ahora ya no hay leprosos allí. Y parece ser que hay un proyecto para convertir aquello en una zona turística, aunque hay gente que se opone porque aquello pues lo ven como una especie de santuario. Esto que acabáis de escuchar no es ni con mucho una biografía, he dejado muchos detalles fuera, simplemente para dar a conocer la figura de este hombre y lo que pienso que es su mensaje. Bueno, tiene distintas versiones, una religiosa, el amor a Dios y a los demás, la caridad, y otra que puede llegar a todo el mundo también, y es que no se puede estar en esta vida pues como en una sala de espera esperando a que te pasen cosas, como estaban aquellos pobres leprosos. La provisionalidad, el esperar que me las den todas, pues es mal camino de vida. Él lo que se dedicó es a darles esperanza. Vamos, es el apóstol de la caridad, pero también el apóstol de la esperanza. Bueno, ya veis que a mí esto de predicar no se me da bien, así que aquí corto ya. Y si os ha gustado, poned un me gusta y hasta la próxima.